Bien, queda a tu criterio después investigar estas páginas e investigar más información sobre este tipo de lambda, ¿sí? El tipo predicado. Estamos con las lambdas tipo predicado. Hicimos una ejemplificación de cómo podemos trabajar ese tipo de lambda con los tipos de datos de tipo string, de tipo string. Y me vas a preguntar ahora, bueno, a ver, tipo de datos de tipo string, ¿y dónde puedo implementar esos tipos de datos de tipo string? Lo puedes implementar en muchísimas cosas. No sé si tuviste la oportunidad de trabajar con lo que es Javaneo. Javaneo es un tipo de sistema en el cual vos puedes acceder a lo que son ficheros, ¿sí? Yo creo que te lo dije en algún momento en este curso o en otros cursos, ya prácticamente ni me acuerdo, pero ni más ni menos un fichero sería un archivo, ¿sí? Un TXT, un Excel, un CSV, por ejemplo, un Word, no sé. Hay muchísimos tipos de archivos que puedes trabajar con Java, siempre y cuando tengas los permisos necesarios, pero sería prácticamente para eso, para poder justamente acceder a ese archivo y poder hacer las modificaciones o los cambios pertinentes desde lo que es la programación, ¿sí? Sin necesidad de estar abriendo, por ejemplo, mismo un gestor para trabajar con ese tipo de fichero. Por ejemplo, no sé, para poder trabajar con hojas de cálculo tenés que abrir el Excel, la aplicación en sí. En cambio acá si tenés los permisos correspondientes, puedes trabajarlo de acá tranquilamente, desde un IDE, ¿sí? O un bloc de notas. O sea, hay muchísimos tipos de variables que puedes incluir dentro del uso de Javaneo. Después investigarlo a tu cuenta, cómo se trabaja. También puedes trabajar con Buffer.reader, ¿sí? Que son clases específicas en Java para poder trabajar con lecturas de archivos, bueno, y otras cosas más, ¿sí? Otras cosas más. En el campo de la inteligencia artificial también, por ejemplo, hay paquetes específicos, o clases específicas, mejor dicho, en Java, con todo un ecosistema relacionado a la parte del desarrollo de la inteligencia artificial, aplicando lo que son modelos matemáticos para poder justamente comparar ciertos textos, ¿sí? Y que te vayan generando cierta información o vayas obteniendo cierta información de ese texto de forma automática. Y bueno, hay otras cosas más que son bastante interesantes, tendrás que investigarlo por tu cuenta. Yo simplemente digo que trabajar con lo que es string, ¿sí? La manipulación de string es bastante interesante, bastante útil y bastante cotidiano trabajarlo. Bueno, después otro ejemplo que se me ocurrió sería, por ejemplo, podríamos trabajar con los predicados lambda pero de tipo entero, ¿sí? De tipo integer. Estamos utilizando lo que son wrappers, ¿sí? No lo que son primitivos. Acordate, porque con las lambdas podemos trabajar con lo que son wrappers, las clases envoltorias. Entonces, integer, comparamos un número, acá comparamos lo que es una longitud de una cadena, vamos a comparar lo que es un número, ¿sí? Podríamos variar un poquito nuestra ejemplificación y podríamos, por ejemplo, declarar dos variables. Se me ocurre una variable int que se llame número de control, un control, voy a poner yo, esto va a ser igual a 12, ¿sí? Después otra variable llamada, por ejemplo, número que compare, ¿sí? Un comparador o número comparar, y esto va a ser igual a 10. Vamos a dar un espacio para que no confunda mucho y vamos a trabajar con ese tipo de lambda. ¿Cómo trabajamos con ese tipo de lambda? Siempre declarando el tipo de lambda que vamos a utilizar, en este caso predicate, cuál va a ser el tipo de predicado, y en este caso vamos a trabajar con un entero. Entonces trabajamos con el wrapper que te comenté recién, hay que pasarle el tipo integer y bueno, declarar una variable de tipo predicado, en este caso num02, ¿sí? O número 02, num02 voy a dejarle, y después seguidamente declarar el objeto. Estamos haciendo exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Esto ya lo tendrás que tener más que afianzado. Vamos a copiarlo, vamos a dejarlo ahí para que lo veas, que es exactamente lo mismo. Fíjate qué es lo que varía, simplemente el tipo de predicado de la lambda. Y después el tipo de objeto que vamos a declarar, bueno, podríamos decirle en vez que sea C1, de cadena 1, estamos trabajando con cadenas, a que sea por ejemplo número, N1, ¿sí? Entonces, trabajando con la expresión lambda, podríamos comparar que justamente N1 sea mayor al número de control. Cuando invoquemos este tipo de lambda, vamos a tener que pasarle el número que queremos comparar. Entonces, N1 mayor a un control, ahí, y terminamos nuestra expresión. Fíjate que es exactamente lo mismo. Bueno, esto ya lo podemos eliminar. Entonces podríamos mostrar en la salida de consola cuál sería nuestro resultado, pasándole justamente ese tipo de número. Entonces para esto invocamos al objeto creado,
al objeto creado lambda de tipo predicado, de tipo integer. Entonces, num02.test, como de costumbre, y hay que pasarle justamente ese tipo de entero que vamos a trabajar. Acordate que nosotros definimos estas dos variables, así que vamos a trabajar con estas variables para que sea algo diferente. Entonces, comparar, y si esto lo ejecutamos, evidentemente ya sabrías cuál sería el resultado. Lógicamente que está comparando lo que es el 10 con el 12. 10 no es mayor a 12, por ende el resultado es falso. Si lo ejecutamos, vas a ver que tenemos este resultado ya esperado en la salida de la consola. Es evidente que podríamos colocar también acá que estamos comparando un número, solamente uno, para que no preste la confusión y saber qué es lo que estamos haciendo. Comparamos un número. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Esto quedaría visualmente un poquito más bonito.